Buen día, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Normaliza las Matemáticas. El día de hoy nos encontramos en la Escuela Normal Superior de Jalisco, acompañado de mis compañeros Lupita, David, Dalia y su servidor Gabriel, junto con nuestro acompañante especial, el maestro César Villa. El día de hoy les hablaremos sobre el tema pensamiento matemático en educación básica. Según Díaz, se considera el pensamiento matemático como la capacidad para interpretar información, utilizar otros tipos de pensamiento como el analítico y el creativo y tomar decisiones. A lo largo de esta plática se abordarán puntos sobre el enfoque del pensamiento matemático según Devlin, según nuestro invitado experto y según nosotros como docentes en formación. Bueno, para continuar en este podcast, nos voy a hablar un poco del maestro César Villa, que es nuestro invitado especial. Él es licenciado en filosofía, en el cual se especializó en estadística. También tiene una maestría en la cual se especializó en cristianismo y por último su doctorado, el cual está especializado en política. Hoy en día es maestro de la Normal Superior de Jalisco, en el cual imparte materias relacionadas con matemáticas y filosofía. Para abordar ya en el tema, nos gustaría comenzar preguntándole a nuestro especialista, al maestro César, la pregunta de quién fue Kate Devlin. Sí, bueno, para el tema del pensamiento matemático, Devlin ha escrito algunos textos. Ahora traigo a discusión un artículo que trata justamente sobre la enseñanza del pensamiento matemático. Pero él es famoso por un libro que escribió en el 2000 que se llama Gen Matemático, donde explica cómo los humanos tenemos una habilidad natural. Por eso le llama gen, que tenemos un gen natural, matemático, y la habilidad pues de hacer matemáticas. Él cree que el humano evolucionó con las matemáticas y que la enseñanza debe estar acorde con esa evolución. Entonces, bueno, él ha recibido varios premios, es un matemático contemporáneo, creo que es británico. Y bueno, me pareció que era pertinente para nuestra temática. Pues se escucha muy interesante. Creo que es algo importante abordar el aspecto de cómo vamos aprendiendo las matemáticas y cómo las matemáticas han ido influyendo mucho pues, en el desarrollo de la humanidad. Y claramente pues aquí Kate Devlin nos dice que pues, las matemáticas las lleva el ser humano en su gen y siempre ha sido así. Creo que pues, son necesarias para la vida. No sé qué opinen, compañeros, algo. ¿No? Pues continuamos. Nos gustaría hacerle la siguiente pregunta sobre ¿qué es el pensamiento matemático según Kate Devlin? Sí, bueno, para Devlin el pensamiento matemático tiene mucho que ver con lo que mencionaba hace rato Dalia con su cita de Díaz y Díaz, que tiene mucha relación con la creatividad y con la toma de decisiones. Kate Devlin para definir el pensamiento matemático lo hace contrastándolo con otro estilo de matemáticas que él llama procedimental. Y a eso va cómo la educación se ha enfocado. La educación tradicional, él dice, de las matemáticas se ha enfocado en la enseñanza de las matemáticas procedimentales, que es un estilo bien diferente al del pensamiento matemático que él quiere definir. Las matemáticas procedimentales que aprendemos en las escuelas es saber hacer sumas, restas y bueno, los procedimientos del álgebra o del cálculo. Pero él dice que eso es tradicional. En contraste con eso, el pensamiento matemático más bien es la creatividad y la toma de decisiones. Por allí va pues la definición de este pensamiento matemático según Devlin. No, pues escucha muy interesante todo lo que nos dice. Creo que, bueno, también estuve leyendo un poco sobre ese artículo y creo que ya va más enfocado también. Él nos decía que hay como dos tipos de pensamiento matemático, que es el profesional y el escolar. No sé si nos puede hablar un poco sobre a qué se refiere con eso. Sí, a mí me pareció bien interesante cuando él explica en su artículo como un matemático profesional cómo es de que las matemáticas que él aprendió en la escuela, o sea, el hacer matemáticas procedimentales, nunca en su profesión como profesional, nunca
o muy pocas veces tuvo que hacer ese tipo de trabajo de cálculos, ¿no? Como dicen muchas veces, arrastrar el lápiz, ¿no? Arrastrar el lápiz. Justamente aquí tengo algo que dice, el pensamiento matemático en el lenguaje de Devlin es un modo especial de pensamiento que es superior a los procedimientos algorítmicos de las computadoras. O sea, él dice que el pensamiento matemático humano es superior al que hacen las computadoras. Las computadoras se limitan a hacer procedimientos algorítmicos. Luego dice, se trata de habilidades superiores como explorar, cuestionar, hacer trabajo sistemático, visualizar, conjeturar, explicar, generalizar, justificar o probar, o sea, hacer demostraciones. O sea, entonces, los procedimientos algorítmicos lo hacen las computadoras. Dice, como ya tenemos computadoras muy poderosas, programas muy poderosos, como MATLAB, bueno, se me olvidan los nombres, pero MATLAB es muy famoso, ¿no? Y muy utilizado en las universidades y en la industria y en los gobiernos. Él dice que como trabajó profesionalmente en industria y en gobierno también, dice, en mi carrera profesional, en industria y en gobierno, muy pocas veces tuve que hacer algoritmos o arrastrar el lápiz, como muchas veces se dice. Más bien me contrataban para pensamiento creativo, para tomar decisiones, la lista para visualizar, para sistematizar. Entonces, por allí va el concepto de Devlin y lo contrasta con el trabajo de las computadoras. Oh, pues suena muy interesante. Bueno, y con esto que nos platica, a mí se me viene a la mente una pregunta muy interesante. A mí me gustaría saber cómo usted, cuando era estudiante o más joven, ¿cómo le enseñaban a usted las matemáticas? ¿Cree que se la enseñaban de la mejor manera? Sí, yo pienso que sí nos la enseñaban de la mejor manera, porque en ese momento, cuando estábamos en la secundaria o en la preparatoria, la preocupación era de cuál era la mejor manera de enseñarle a alguien a hacer algoritmos. El planteamiento de Devlin es dejar ese trabajo ya a las computadoras, puesto que ya ellas ya lo hacen así. Bueno, a nosotros nos enseñaban a hacer los cálculos que hacen como una calculadora. Entonces, según Devlin, insiste mucho en su artículo, cree él que para avanzar a las matemáticas superiores, no nos podemos brincar esta parte. Dice que de todos modos tenemos que aprender a hacer algoritmos. Pero que la enseñanza no se enfoque en eso, sino que se enfoque a que debes aprender esta parte para pasar a las matemáticas superiores. Eso es lo que haría falta, según Devlin. Pero que no nos podemos brincar la parte de la educación tradicional que hemos aprendido en las escuelas, de saber hacer lo que hace una calculadora. No, pues sí, creo que son aspectos fundamentales para el aprendizaje, como lo es la repetición, la memorización, son cosas que no podemos dejar de lado. No sé ustedes, compañeros, cómo les tocó aprender matemáticas, si era por una forma estandarizada, repetición, o realmente les enseñaban como a comprender los problemas, a pensarlos, a meditarlos y ver qué es lo que nos pide. Bien, pues a mí en lo general me enseñaron por repetición. Y bueno, yo siento que por una parte sí puede funcionar porque al repetirlo estás memorizando un proceso, pero también tienes que buscar otras formas, pues, de ver las cosas, ¿no? Compañera Dalia. Bueno, a mí, cuando yo estaba en la secundaria o en la primaria, recuerdo que también era por memorización, por repetir las cosas, por aprenderlas, no más allá de ver como un contexto, ¿no? Era más como lo clásico, lo que se tenía que aprender, lo que se tenía que ver y hasta ahí llegábamos. Gracias, Dalia. Ahora, algo que nos quieras compartir, Lupita, sobre tu aprendizaje. Bueno, a mí también lo que me enseñaban era la comprensión lectora, porque decían que si tú no entendías lo que el problema te estaba diciendo, pues obviamente no ibas a saber meditarlo y no ibas a saber resolverlo. Entonces yo creo que esa es una parte muy fundamental en las matemáticas, o sea, comprender realmente lo que te está pidiendo el problema
para poder buscar la mejor solución o las soluciones posibles a este. Bueno, creo que pues todos estamos de acuerdo en que pues hay que saber trabajar las dos partes, el machetearle un poco para aprender las matemáticas, porque solamente, a lo mejor comprendiéndolo, podemos aprender mucho, pero también hay que trabajarle, hay que escribir los problemas, no solamente memorizarlos o responder si ya sabes, dar la respuesta, sino que pues, hay que trabajar, porque el hecho de trabajar también nos ayuda a memorizar más y a comprender mejor. Y pues con esto que acabamos de escuchar de mis compañeros y el especialista de hoy, César Villa, nos gustaría saber sobre qué nos habla Devlin del nuevo uso de las matemáticas. Sí, bueno, sí, del nuevo uso dice él que nos encontramos en una situación que ya contamos con calculadoras, con computadoras y con programas muy poderosos de cálculo y de algoritmos, de procedimientos algorítmicos. Él dice que las nuevas matemáticas se deben de olvidar de esa parte. Que el matemático profesional sí debe estar entrenado en esta parte de los algoritmos, pero para que comprenda, como tú has dicho bien, comprender los problemas y que comprenda el poder de cada una de las técnicas matemáticas. Las reduce a 4. Técnicas aritméticas, técnicas geométricas, las de cálculo. Y luego dice, mete una cuarta bien importante para ahora, es la de la ciencia de datos. La ciencia de datos, pues, para tomar decisiones. Dice él que las nuevas matemáticas son tomar decisiones. Pero comprender, sí, el poder de estas cuatro técnicas matemáticas. Para comprenderlas, sí, creo yo, si interpreto bien el artículo de Devlin, creo yo que él dice que para poder llegar a comprender estas técnicas, sí se necesita la educación tradicional, de que tienes que hacer lo que hace una computadora, un humano hacer lo que hace una computadora, para comprender el poder de esas técnicas. Pero, a lo que, si entiendo bien, él propondría pues que debemos superar esa parte. Sí. Para que seamos nosotros los que hagamos, nosotros los humanos, hacer el trabajo humano que es tomar decisiones. Fíjese que se me hace bien curioso lo que nos comenta, me pone a pensar mucho en las matemáticas en un principio. Creo que estamos regresando a lo de antes, ¿no? A abarcar necesidades. Creo que, no sé, por ejemplo, en la antigüedad, si necesitaban medir un terreno, pues veían la forma de cómo medirlo, de buscar maneras, tomar decisiones y comprender qué es lo que estaban haciendo para medir esos terrenos y no sé, comprar un terreno y saber qué parte nos corresponde. Creo que es otra vez ese brinco de otra vez para atrás, porque es necesario comprender lo que estamos haciendo para seguir, no sé, con algoritmos. Creo que van muy de la mano y eso se me hace muy interesante de lo que nos propone Kay Devlin sobre ese, como, yo diría que sería como un regreso al volver a tomar decisiones, al volver a buscar el porqué de las cosas, siempre y cuando estar comprendiendo esto. No sé si tengan algún comentario, pregunta para nuestro especialista sobre esto. ¿Continuamos? Bueno. César, bueno, nuestro especialista César Sevilla, me gustaría preguntarle qué opina sobre que en las escuelas se está enseñando de una manera muy estandarizada y no se busque también el entendimiento. Ahí está, fíjate, yo quería regresar a esa pregunta o quería comentar justamente esto. Porque lo que has comentado justamente ahorita, no es que Devlin esté planteando regresar, pero sí deja espacio a esa conclusión que has hecho, David, de regresar a la antigüedad. ¿Cómo tomamos decisiones nosotros antes de las calculadoras? Antes de las calculadoras, porque dice, justamente el fenómeno actual de las matemáticas es a partir de las computadoras, de las calculadoras y las computadoras. Este hecho histórico nos está obligando a tener otro nuevo estilo de matemáticas, pero David dice, creo yo estoy de acuerdo con lo que dices, que el nuevo estilo de las matemáticas que él está proponiendo es después de las calculadoras, pero es justamente lo que hacían antes los humanos, antes de las calculadoras. Es el mismo trabajo humano que él está proponiendo. Y conectado con eso,
la pregunta que me haces de la educación estandarizada de las matemáticas, aquí yo sí creo que tendríamos que ser críticos con el lenguaje actual que se está utilizando en decir educación tradicional y educación moderna. Tratamos de estandarizar la educación tradicional pensando que es educación de memoria o de procedimientos, cuando realmente este tema de la comprensión ya se utilizaba antes en lo que nosotros le llamamos educación tradicional. Si quieres le ponemos comillas, ¿verdad? Le ponemos comillas porque no me parece tan tradicional. Antes, de todos modos, en mi caso, nos planteaban problemas verbales, así se les llaman, ¿no? Cuando no era de que tú aprendieras solamente a hacer una suma, sino que te planteaban problemas verbales de situaciones reales de la vida para aplicar esa suma. Entonces, sí existían estrategias también para la comprensión. Yo ahorita, en este momento, estaría criticando la crítica moderna a la educación tradicional, porque la crítica moderna está suponiendo o está queriéndonos decir que la educación tradicional solamente se dedicaba a los procedimientos algorítmicos y no a la comprensión. Pero bueno, al menos en mi caso, en eso que les llaman ahora educación tradicional, sí había educación, sí había estrategias para que se comprendieran las matemáticas. Y luego, bueno, todavía me pongo a pensar, Gauss, ¿tuvo educación tradicional o no? Seguramente sí. Seguramente sí. ¿Comprendió las matemáticas? Pues claro, ¿verdad? Entonces no lo sé. Yo quisiera tener esa educación tradicional que tuvo Weierstrass, ¿no? Gauss, perdón. Bueno, pues yo siento que no, el planteamiento moderno de la educación tradicional creo que está equivocando el concepto por decirnos que la educación tradicional se ha enfocado en la memoria o en los procedimientos y ha descuidado la comprensión. A mí me parece que no, pero de todos modos hay que hacer análisis. Sí, filosofar sobre el tema. Sí, filosofar. Bien, como usted nos menciona, entonces es de suma importancia para nosotros que estamos en formación utilizar ambas, ¿no? Tanto utilizar como la tradicional, la parte de lo tradicional, tanto como para utilizar los métodos modernos. O sea, es un parteaguas entre las dos, como nos dice también Deiblin también, utilizar lo matemático, claro, el pensamiento, lo crítico, lo creativo, lo analítico, y también dar parte a la computadora, los programas ya hechos, ¿no? Sí, no, él dice que dada la actualidad que tenemos, las herramientas que tenemos de las matemáticas, él sí cree que deberíamos de estarnos entrenando más en los programas, y entre ellos está incluyendo Wikipedia y YouTube. En Wikipedia, pues para informarnos, o sea, porque ya las matemáticas tienen un montón de ramas y realmente una educación universitaria no te puede informar de tantas cosas. Terminas tu formación universitaria como matemático y todavía quedan un montón de cosas por explorar. Llega el momento de que entras a la industria o al gobierno, necesitas alguna herramienta que no conoces, pues bueno, inmediatamente recurres a Wikipedia. Si hay algo más que necesitas, vamos a YouTube. Luego él dice también, un matemático necesita tener contactos. Entonces posiblemente dentro de las universidades deberíamos estar preocupados porque nuestros estudiantes estén conectados con los matemáticos. Él dice que tengas correos de tus maestros por si algún día ocupas, tengas el teléfono de tu maestro para consultarle. Entonces son habilidades pues casi obvias, ¿no? Casi obvias, pero que sí creo que vale la pena escuchar a Deiblin porque puede ser que perdamos de vista este tipo de consejos, ¿no? De consejos de un profesional que dice, no todo está en los cálculos. También necesitamos que la gente, una parte humana, que tengas contacto con otras personas, que sepas, esto es lo que dice, que sepas
investigar. Que si no sabes algo, tú tengas la habilidad de buscar algo en Google. Que sepas poner las palabras clave. Ahí está la parte. Si no sabes la parte tradicional de las matemáticas, o sea, lo que nos enseñan en la secundaria, en la prepa o en las universidades, difícilmente, si algo se te atora en el conocimiento, no vas a saber qué palabras clave buscar en Google. Entonces, a mí me parece interesante cómo Devlin en todo su artículo insiste que aunque él está proponiendo una nueva formación de las matemáticas, no quita que debamos continuar con la parte tradicional. Porque así le llama él, las habilidades superiores. Pero son superiores porque están después de la educación tradicional. Eso quiere decir, yo interpreto, que no te puedes brincar la educación tradicional. Sí necesitas aprender la parte de los algoritmos. Porque si llega un momento en que no comprendes una parte de los algoritmos, esa parte que no comprendes, por lo menos entiendes el contexto para buscar saberle preguntar, por ejemplo, a un maestro, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que necesitas? No, y a mí se me hace muy curioso. Creo que yo tengo un ejemplo muy claro de ese tipo de situación, en la cual yo creo que sí debemos de buscar como un equilibrio entre la educación tradicional y pues la educación moderna, porque pues, no nos podemos brincar ni una ni la otra. En mi caso, yo me acuerdo perfectamente que cuando me enseñaron a utilizar la raíz cuadrada, no sé, creo que también en mis compañeros lo podemos ver, nos dijeron, para sacar una raíz cuadrada, ahí está la calculadora, utilicen sus herramientas. Entonces, creo yo, ahí me quedé, nunca aprendí a sacar raíz cuadrada de manera esquematizada en tu cuaderno, macheteándole, y hasta llegó la fecha que, pues ahora en la normal, nos pusieron a sacar una raíz cuadrada con nuestro cuaderno, con lápiz, pluma, y varios de mis compañeros, incluyéndome a mí, no sabíamos ni qué onda con las raíces cuadradas y tuvimos que preguntarle a nuestro maestro en ese momento de cómo se sacaba o inclusive pues ya utilizar las herramientas que usted nos comenta. Luego fuimos al YouTube con esto que ahora está de moda, que son los tutoriales. En los tutoriales podemos encontrar una gran herramienta de conocimiento y pues todo lo que es internet tiene todo el conocimiento. No sé qué opinan ustedes. ¿No les pasó? A mí me gustaría volver un poquito al principio y preguntarle, ¿usted cómo piensa que impactó el artículo de Gen de Devlin como en las personas? De que nosotros ya teníamos las matemáticas incluidas. Sí. Bueno, él en su otro libro, creo que te refieres al libro del gen matemático. Él propone que la educación debe estar acorde a la evolución humana. Y en ese libro él plantea cómo han evolucionado las matemáticas en el ser humano, pero lo plantea desde los cavernícolas, digamos. Incluso llega a plantear cómo los animales también tienen razonamiento matemático. Pero una persona antes de la cultura, antes de la agricultura, por ejemplo, ya hacía planteamientos matemáticos. Por eso él propone que debamos tener una educación conforme al avance evolutivo del razonamiento matemático. Porque ocurre que muchas veces queremos obviar algunos pasos y nos los brincamos, tratando de que un estudiante comprenda algo más avanzado sin haber comprendido partes anteriores. Entonces yo creo que ese es el impacto de ese planteamiento, que yo no lo sé, no tengo datos, pero de qué manera impactó en el público. Yo creo que sí ha sido impactante, porque revisando su artículo en Wikipedia ha obtenido premios. Uno de ellos en el 2007, 7 años después de ese libro del gen matemático, dice, obtuvo el premio Wonderfest de Carl Sagan por la popularización de la ciencia. Entonces, yo creo que es un autor muy popular. Sí.
Dentro de su bibliografía, sus libros están editados en Springer, en Cambridge, en Springer. El último libro que él escribió, tenemos aquí, 2012, se llama Introducción al Pensamiento Matemático, pero sí, editado por sí mismo, no tiene un editorial, pero yo pienso que sí, tiene cierta popularidad este autor. Y ese libro, justamente del 2000, está en todas las bibliotecas. Creo que hay traducción en español. Entonces es muy popular. Yo creo que el impacto ha sido importante. Pero yo quisiera hacer continuar con la crítica que hacía hace rato. Me quiero criticar yo precisamente a la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana es, entre tantas instituciones, quienes están criticando incluso con este lenguaje de llamar educación tradicional. La nueva escuela mexicana, hasta el mismo nombre lo dice, quieren dejar atrás la tradición. Y Devlin, que también propone algo nuevo, insiste, no dejemos los pasos tradicionales, son necesarios para la parte superior. Pero en las matemáticas esto es más sensible. Esta crítica es más sensible porque dentro de los planteamientos de la nueva escuela mexicana es que, por ejemplo, el tema de la raíz cuadrada, nos proponen de que estos temas de las matemáticas sean bajados a la realidad, ellos dicen así, o sea, que sean contextualizados, sí, y que presentemos problemas matemáticos que tengan relación con problemas cotidianos de la vida. O sea, si queremos hacer una receta de cocina, ahí métele matemáticas. Si queremos resolver algún tema de ordenar un itinerario para nuestras vacaciones, métele matemáticas. Pero si nosotros vemos la historia de las matemáticas, vemos también muchos problemas matemáticos que no tienen ninguna relación con la realidad. Y las matemáticas, al menos los manuales de historia de las matemáticas, nos ilustran de esta manera cómo las matemáticas, han tenido este avance precisamente por no estar contextualizadas a los problemas cotidianos. Entonces, yo siento que la nueva escuela mexicana y quienes están de acuerdo con este tipo de ideas, que incluso llaman la vieja escuela o la tradición, la satanizan. Hay veces que sí tenemos que aprender muchas matemáticas sin ninguna relación, sin ningún contexto con problemas cotidianos. Entonces yo insisto en esta crítica de que muy gratuitamente llamamos educación tradicional a muchas cosas, que hasta el mismo nombre lo hace que lo satanicemos. Entonces, la raíz cuadrada nosotros la aprendíamos, creo que de una manera muy abstracta, porque a nivel de secundaria es difícil encontrarle una aplicación que sí tendría aplicaciones, pero para comprender esas aplicaciones, son matemáticas superiores, pues. O sea, la raíz cuadrada sí tiene una aplicación, pero dentro de unas matemáticas superiores. Difícilmente la encontramos en un tema cotidiano, de problema cotidiano de una persona de secundaria, de preparatoria. Sí. O no sé, ahí sí, mi formación matemática es limitada, pero yo no encuentro relación, pues. Pues es importante buscar ese equilibrio, como nos dice Devlin, o sea, seguir la forma de aprender, pues, mediante esquemas, mediante algoritmos, pero también hay que comprender. Yo creo que siempre va a haber una aplicación, buscándole, para las matemáticas, porque bien dicen que las matemáticas son universales, entonces, o que las matemáticas es el lenguaje de la naturaleza, y ahí las podemos encontrar. Y bueno, ya después de hablar un poquito de estos temas, me gustaría avanzar preguntándole sobre
¿Cuál es la propuesta que nos da Devlin para la educación de las matemáticas? Sí, bueno, creo que él llega a concluir de que debemos aprender diferentes técnicas de las matemáticas, y él insiste mucho en que aparte de aprender los algoritmos, sí aprendamos otras habilidades superiores, él llama así superiores, y que aprendamos una caja, él le llama así una caja de herramientas, que no es como nosotros utilizamos Google, cualquiera de nosotros sabe utilizar Google, pero dentro de una formación profesional de las matemáticas, Google tiene su dificultad para buscar información. Que tengamos habilidades para utilizar Wikipedia, YouTube o, lo más importante, programas como MATLAB, o como creo que también ahorita se utiliza mucho Python, Excel, bueno, ese tipo de programas, sí, ¿no? Que al menos en mi caso, cuando yo era estudiante, en la preparatoria ya nos empezaban a enseñar ese tipo de cosas, Excel, por ejemplo. Sí. Pero bueno, depende de las instituciones. Y creo que también nos hablaba sobre una nueva propuesta, es que no solamente tengamos nuestro maestro de matemáticas, sino un coach el cual nos ayude también a comprender distintos problemas de la vida cotidiana. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiera comentar algo final para ya ir cerrando esto. Pues yo quiero comentar ya en conclusión de todo lo que estuvimos platicando que el verdadero objetivo de la educación ahorita debería ser que las matemáticas se enfoquen en el entendimiento y no en el procedimiento, y como ya lo dijimos, que se debe enseñar el pensamiento lógico, que son algo que, lógico matemático, pues que son algo que las computadoras pues no pueden hacer. Y así llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Normaliza las Matemáticas. No olvides dejar tu like y suscribirte. Denle like. Gracias. Gracias.